y para los que prefieran ofrendar a través de Zelle. Les quiero dar la bienvenida a todos aquellos hermanos que se conectan a través de Facebook y YouTube. Que el Señor le bendiga grandemente y que se puedan gozar esta mañana de la palabra que nos trae nuestro pastor en el día de hoy. Los que no lo vean en este día, pues cuando se puedan conectar, que la disfruten tanto como lo vamos a hacer nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Nuestros anuncios, ya todos saben que cada martes tenemos nuestro estudio bíblico a las 7:30 en el Salón 118 de este edificio, a cargo de nuestro pastor Domingo Arias. Este martes comenzaremos un nuevo estudio, así que están todos invitados para que puedan conectarse o venir presenciar, para que no se pierdan de ese alimento espiritual que recibimos cada martes. Los jueves tenemos a las 7:30 a través de Zoom nuestro ministerio de oración. Están todos también cordialmente invitados a acompañarnos en este ministerio tan bonito que es la oración, por el cual somos un grupo de hermanas que cada día esas oraciones que tenemos ahí en nuestra lista las presentamos delante del Señor. Así que están invitados a conectarse o a darnos su petición de oración también. Este viernes, hermanos, los que estamos aquí, miembros de nuestra congregación, vamos a tener la reunión a las 7:30 en el Salón 118. Por favor, vamos a tratar de todos estar aquí presentes, una reunión muy importante. Así que los que no tengan esa fecha y ese tiempo apartado, pues pónganlo en su calendario y vamos a estar aquí el viernes a las 7:30, que no se olvide, para nuestra reunión. Los domingos, pues aquí estamos a las 9 de la mañana, nuestro culto dominical, a cargo de nuestro pastor Domingo Arias y a cargo de nuestro pastor Juan Abreu. Pues aquí continuamos sirviéndole a Dios, escuchando su palabra y pues seguir invitando, hermanos, a las personas de habla hispana que estén a nuestro alrededor, la que escuchemos en el supermercado, en la farmacia, a nuestras familias que viven cerca. Pues no cansarnos, hermanos, de seguir invitando a aquellas personas a que vengan a nuestra iglesia. Entonces, hermanos, vamos a seguir adorando a nuestro Señor Jesús. Los invito a ponerse de pie, todo aquel que pueda hacerlo. Vamos a entonar esta canción. Solo Cristo. ¿Verdad que solo Cristo es el que nos dio esa salvación que tenemos ahora? Tenemos una esperanza nueva de salvación y de nueva vida en el Señor. Vamos a cantarle a su nombre, solo Cristo. No hay nada
Nada en este mundo, nada en esta vida es comparable con la grandeza y la maravilla del Señor. Hoy voy a concluir con esta serie sobre el libro de Colosenses. Como pudieron notar, ya tenemos los últimos versículos de esta carta. A partir del domingo próximo vamos a comenzar una serie sobre primera epístola de Juan, así que usted, si quiere, váyase leyendo. Son 5 capítulos que tiene esta epístola maravillosa, muy sustanciosa como esta del libro de Colosenses. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios para el día de hoy. Colosenses capítulo 4, versículos desde el 12 hasta el verso 18. La palabra del Señor nos dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros, firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio
de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Padre, alabo y bendigo tu nombre. Te agradezco esta oportunidad de compartir esta palabra tuya. Yo te pido, Dios, por todos los que están presentes aquí y aquellos que a la distancia, de una forma u otra, estarán recibiendo esta palabra, para que cada uno, cada una sean edificados a través de ella. Que tu palabra fluya, Señor, a cada corazón, a cada vida, y que en este día tú nos ayudes, Señor, a concluir haciendo tu voluntad esta maravillosa carta de los Colosenses. Glorifícate y obra, Padre, en nosotros. Esto te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden sentarse, hermanos. El título para el día de hoy es Detalles finales y reflexiones sobre Colosenses. En la conclusión de esta maravillosa carta a la iglesia de Colosas aparecen una serie de detalles muy variados, como lo pueden ver, pero como se trata de un libro inspirado por Dios, quiero que esta parte la asimilen bien y siempre lo tengan pendiente. Todo lo que está en la Biblia es inspirado por Dios, y como estos últimos detalles son cosas inspiradas por Dios, todo lo que contiene será de provecho y será beneficioso para cada lector, para cada oyente de la palabra de Dios. Aquí los nombres de personas y de ciudades específicas, así como el contexto dedicado a ellos, nosotros debemos mantenerlo intacto para no alterar lo que se dijo y a quién se le dijo. No podemos cambiar esto en la palabra de Dios. Sin embargo, como la Biblia no fue escrita para nosotros, pero sí por nosotros. ¿Están asimilando esto, verdad? No fue escrita para nosotros, sino por nosotros. Usted dirá, pastor, ¿cómo que no fue escrita para nosotros? Bueno, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Parkland, no fue a la iglesia de Parkland, fue a la iglesia de Colosas. Ven, hermano, ahora, no fue escrita para nosotros, pero sí por nosotros. ¿Por qué razón? Porque fue escrita con la intención de que todo el pueblo de Dios de todas las épocas pudiera hallar aquí una enseñanza. Aquí hay cosas que podemos interpretar para sacar un mensaje que se puede aplicar a cualquier congregación del mundo y también a cada creyente de manera particular. Se mencionan aquí a Epafras, a Lucas, a Demas, a Ninfas y a Arquipo. Epafras era de la ciudad de Colosas, y existe una alta probabilidad que él haya sido el fundador de esa congregación.
Lucas aquí es mencionado de una manera muy peculiar y es la de médico. Esa era su profesión. Así que Lucas era médico de profesión. Y un poquito más adelante, Lucas iba a escribir el Evangelio que lleva su nombre y también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Para este tiempo todavía el Evangelio de Lucas ni el libro de los Hechos había sido escrito. Demas es mencionado en el Nuevo Testamento en 2 ocasiones, pero no hay otros datos, sino que era un colaborador del apóstol Pablo. Recuerden que Pablo tenía un equipo de personas que trabajaban juntos, no trabajaban para Pablo, trabajaban ¿para quién? Para Cristo, porque en la obra de Dios nadie trabaja para un líder, trabaja para Cristo. Si no tienes este enfoque, ahí las cosas van a estar mal. Ninfas había abierto la puerta de su casa y allí funcionaba una iglesia en la ciudad de la Odisea. Así que la iglesia de la Odisea funcionaba en la casa de un hermano. Estuve leyendo algunos datos que hay un poquito de dificultad en si era un hombre o era una mujer Ninfas, pero bueno, como quiera que fuese, pues en su casa funcionaba una iglesia en esta ciudad de la Odisea, no en Colosas, sino en la Odisea. Así que allí estaba esta congregación, y el último en ser mencionado es Arquipo, que Arquipo sí era de Colosas. Parece que era el pastor de la congregación de los colosenses. Así que Arquipo parece que era el pastor de aquella congregación. Y si usted se lee a Filemón, capítulo 1, verso 2, va a encontrar que en la casa de Arquipo era que funcionaba la iglesia. Parece que tanto Ninfas como Arquipo tenían una casa grande, ¿verdad, hermanos? Porque allí ellos vivían y también, pues, funcionaba la iglesia de aquella ciudad, de aquella localidad. Todas las evidencias nos muestran que Epafras conoció a Cristo a través de la predicación de Pablo. Luego de ser discipulado, llevó el Evangelio a Colosas, su tierra natal. Qué interesante sería que cada uno de nosotros hiciera lo mismo, ¿verdad? Que al conocer a Cristo se interesara por llevar el Evangelio a algún lugar. Puede ser al lugar donde nosotros nacimos, crecimos, en fin, o a cualquier otro lugar. Esto hizo Epafras. Pablo supo de esta iglesia y de su desarrollo a través de él. Recuerden que Pablo nunca había ido a la ciudad de Colosas. Pablo nunca había predicado en aquella ciudad, sino que supo de esta iglesia a través de Epafras. Epafras siempre se mantuvo interesado en el bien y el crecimiento espiritual de los colosenses. Qué importante es, hermano, cuando nosotros nos interesamos por el bien de los demás, por el crecimiento de los demás. Este era Epafras, siempre estuvo preocupado e interesado en el crecimiento espiritual de los colosenses. Es que un cristiano debe de crecer espiritualmente, así como se nota el crecimiento físico, ¿verdad? Así como, por ejemplo, nosotros hace 11 años atrás veíamos a Ángeles María y la veíamos como... Hay unas fotos por ahí, ¿verdad? Que estaban. Sin embargo, ahora
Antes había que mirar así para verla a ella, ahora hay que hacer así para verla a él. O sea, el crecimiento se nota. Y no solo se nota el crecimiento físico, hermanos, el crecimiento espiritual va a ser notorio en la vida de un cristiano. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que crezcamos espiritualmente, así como los padres quieren que sus hijos crezcan físicamente, se desarrollen. Así Dios, que es nuestro Padre, quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Y al crecer espiritualmente será notorio. ¿Cómo será notorio? En nuestra vida, en nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir la vida cristiana. Así que Epáfras, pues, estuvo siempre interesado en esto. Cuando estuvo con ellos, les enseñó 3 cosas que están en el verso 12. Mire conmigo el verso 12, dice: os saluda Epáfras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis ¿qué? Firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Al ver este verso, usted puede decir que aquí no habla de enseñar, sino de orar. Él estaba orando, ¿verdad? Y oraba por ellos. Recuerde que ya no estaba con ellos, ya Epáfras no estaba allí en la ciudad de Colosas. Allí había un líder que era Arquipo, que era el pastor. Pero Epáfras, aún a la distancia, se mantenía orando. ¿Por qué? Por esto que él les había instruido a aquellos hermanos, estos 3 motivos que él les había dado enseñanzas de cada uno de ellos. Así que ahora que él estaba lejos, estaba orando permanentemente para que aquellos hermanos fuesen afianzados en estas 3 enseñanzas. Por ejemplo, cuando los hijos no están cerca de nosotros vía telefónica, nosotros siempre le estamos recordando que las cosas que le hemos dicho. Recuérdate, hijo, esto, no descuide aquello, hija, mira, cuida esto. Aún hermanos, los hijos están a veces adultos y ya casados y con hijos a su vez. Sin embargo, para nosotros, ¿cómo lo vemos? Como los muchachos siempre, y esto nunca va a cambiar en la vida de los padres hacia los hijos, y siempre le vamos a estar recordando, recuerda, ya no es igual como era antes cuando vivía en una dependencia mía, pero no cambia la función de padre o de madre, y siempre se le va a estar recalcando aquellos principios que se les enseñaron. Esto es lo que aquí estamos viendo, la base sobre la cual se fundaba aquella congregación era para que cada miembro aprendiera a hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que dice este verso. Y para esto, para poder hacer la voluntad de Dios, debían estar firmes, perfectos y completos ¿en qué? ¿En qué? ¿Están viendo el verso? En todo lo que Dios quiere. ¿Qué es todo lo que Dios quiere? Esto no es lo mismo que hacer la voluntad de Dios, hacer el plan de Dios. Cuando usted y yo no hacemos la voluntad de Dios, de alguna manera indirecta, porque entiendo, nadie lo dice así de esta manera, pero de una manera implícita le estamos diciendo: Señor, tu voluntad para mí no es buena, yo voy a corregir tu voluntad para mí y yo voy a hacer esto porque esto es mejor. No lo decimos así, pero esto es lo que pasa cuando usted y yo no hacemos la voluntad de Dios.
Por esto es tan importante tomar en cuenta este detallito que aparece acá, de que la voluntad de Dios es todo lo que Dios quiere. ¿Y cómo sabemos lo que es la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo usted y yo podemos saber lo que es la voluntad de Dios? Es muy fácil. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En la Biblia. Está en la Biblia, está en la palabra. Todo lo que Dios ha querido que usted y yo sepamos, nos lo dejó en la palabra. No lo ha dejado para que hoy alguien venga con algunas cosas y diga, esto no está en la Biblia, pero esto es nuevo que Dios quiere enseñar. No, no hay nada que Dios quiere enseñar que no esté en la palabra, porque de otra manera Dios habría dejado una palabra incompleta y aquello es totalmente completo. Dice aquí que para nosotros hacer la voluntad de Dios tenemos que ser tres cosas: firmes, perfectos y completos. Un creyente debe ser firme en servir a Dios. La voluntad de Dios es que cada hijo suyo ore a veces, Siempre. todos los días, porque es una necesidad. La voluntad de Dios es que un hijo suyo lea la Biblia cuando se acuerden, constantemente, no para acumular conocimiento, sino para llevarla a la práctica. Y lo otro que Dios quiere es que se congregue frecuentemente, que un creyente pueda congregarse frecuentemente. Todo esto no es un argumento del predicador. Todo esto es lo que manda la Biblia. La Biblia manda a que se hagan estas cosas que he mencionado. ¿Y qué es esto? Esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios desea para nosotros. Ahora, ¿qué es lo segundo que dice este versículo? La segunda palabra que aparece acá es que un creyente debe ser ¿qué? Perfecto. Sí, no se asombre de esta expresión. ¿Por qué? Porque aquí la palabra perfecto no es impecable, sino que tiene que ver con ser maduro espiritualmente. Ahí la palabra perfecto, repito, no es impecable, sino que es sinónimo de madurez espiritual. El creyente debe empeñarse en dejar de ser un creyente carnal para así poder crecer espiritualmente. Pero es imposible crecer y madurar si no se obedece a la Biblia. Nadie puede santificarse fuera de la palabra de Dios. El mismo Jesús, en aquella oración maravillosa que hizo al Padre en San Juan capítulo 17, exactamente en el verso 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que estamos viendo que el creyente debe ser perfecto, y ya usted sabe lo que quiere decir, ¿verdad? Maduro espiritualmente. Lo tercero es que el creyente, para hacer la voluntad de Dios, debe ser, ¿qué lee? ¿Cuál es la tercera palabrita que aparece? Completo. Debe ser completo. ¿Qué es algo completo? Algo que tiene todas sus partes. Aquí completo es lo mismo que íntegro. La integridad es el todo para Dios. Cuando estamos hablando de ser completo es que debemos dar el 100% para Dios. Recuerden que una persona puede ser honrada y no íntegra. Creo que he compartido esto acá y quiero ilustrarlo otra vez para que vean el ejemplo que una gente puede ser honrada y no ser íntegra. En una ocasión, un señor y una dama que estaban en una habitación de hotel, pues
deseaban una pizza y pidieron una pizza y llegó el delivery, entregó la pizza y cuando ellos abren la pizza, al lado de la pizza habían varios billetes de dólares que estaban allí y el hombre y la mujer conversan y dicen: este dinero por error, alguien lo metió aquí, nosotros no hemos pedido dinero, pedimos una pizza. Así que llamaron otra vez a la empresa y dijeron: aquí hay un error, la pizza sí la recibimos, pero hay un dinero que no es nuestro. Y la persona que respondió dijo: Señor, lo felicitamos porque nosotros estamos en un programa, era un programa que tenían con una institución social para medir el nivel de honestidad de las personas. Entonces el hombre pues le dice: no, quiero que vengan y reciban esto para atrás porque no nos corresponde. Muy bien, ahora Señor, nosotros queremos algo, hay un programa que va a salir en vivo y nosotros queremos presentarlo a usted y decir cómo usted se ha comportado. Y el hombre le dijo: no, yo no puedo ir a ese programa porque él andaba con una mujer que no era su esposa. ¿Está entendiendo? Se puede ser honrado y no ser íntegro. Hay que entender que Dios por esto no nos pide que seamos obedientes en una parte, sino que seamos obedientes en todo lo que su palabra nos enseña. Así que la integridad es el todo para Dios. Vamos a ver 3 cosas para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la primera? Que tenemos que ser firmes en servir a Dios. Segundo, perfectos, que es maduros para crecer espiritualmente. Y la tercera, completos o íntegros delante del Señor. Un detalle que llama la atención al leer este pasaje es la mención de la Odisea en 3 ocasiones. Están en el verso 13, el verso 15 y el verso 16. Así que en estos versículos la palabra la Odisea, que era una ciudad que había en aquel tiempo en lo que hoy es Turquía, pues se menciona 3 veces. ¿Sería que también Epafras fue el fundador de la iglesia de la Odisea? Que por cierto, si usted se lee Apocalipsis, la 7ª iglesia que aparece allí en el capítulo 2 y el capítulo 3, recuerden que el libro de Apocalipsis fue escrito por Juan, el apóstol Juan, pero era para que lo enviara a 7 iglesias. Así que, así de pronto, 7 copias para 7 iglesias. Y la última es la Odisea, la iglesia de la Odisea. Ahora, quiero poner esto en perspectiva para que usted pueda entender Apocalipsis, que se relaciona con esto. Bueno, Apocalipsis fue escrito en el año 95. Y esto que nosotros estamos viendo aconteció como en el año 60-62. Así que esta carta del apóstol Pablo a los colosenses, aproximadamente años 60-62, Apocalipsis en el año 95, estamos hablando de un poquito más de 30 años, y lean la carta de la Odisea, lo que dice en Apocalipsis capítulo 3. Así que parece que Epafras, el fundador de la iglesia de Colosas, fue el mismo fundador de la iglesia de la Odisea. Noten lo que dice el verso 13. Dice, hablando de Epafras, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por nosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. La Odisea estaba en la misma área de Colosas, eran ciudades vecinas. Al igual que la tercera ciudad que se menciona en este verso, que es Hierápolis. El gran empeño de Epafras por estas 3 congregaciones refleja que
probablemente él fue el fundador de cada una de ellas en colaboración de otros ministros de los cuales no se hace mención. ¿Y por qué estoy asegurando esto? Porque la obra de Dios siempre se ha hecho ¿cómo? En equipo. ¿Recuerdan? Hace muchos domingos que yo prediqué que la obra de Dios se hace en equipo, ¿verdad? ¿O fue la semana pasada? Así que la obra de Dios se hace en equipo. Y Epafras, pues, y qué hermoso, miren, Epafras fue un creyente ganado por Pablo, quizás en Éfeso, que también estaba por el área, no se sabe exactamente, pero fue alguien que Pablo instruyó. Y este hermano creció tanto que ahora lo vemos aquí en mención en la Biblia, donde probablemente estas tres congregaciones, Colosas, la congregación de la Odisea y de Hierápolis, fueron fundadas por él. Como este hermano pues había crecido tanto espiritualmente, como había madurado y ahora estaba al servicio de la obra del Señor. Epafras fue un gran misionero, asimiló el ejemplo y la enseñanza del apóstol Pablo. Hermanos, el apóstol Juan en una de sus cartas dice de esta manera: amado, no imites lo malo sino lo bueno. Vamos a imitar lo bueno, lo positivo que pueda haber. Vamos a sacar lo positivo para nosotros también llevarlo a la práctica. Hoy necesitamos muchos Epafras que asimilen las buenas enseñanzas y los buenos ejemplos para llevarlos a la práctica. Como cristianos nunca se conformen con esto, con decir, estoy actuando mal, pero hay otros que lo hacen. Nunca lo hagan. ¿Usted sabe por qué? Yo me estoy envenenando, pero hay otros que se envenenan. ¿Está entendiendo? O sea, si otro se quiere ir al infierno, que se vaya. Pero eso no es motivo para que yo también quiera irme al infierno, para que yo también quiera pecar contra Dios. Así que, hermanos, necesitamos mirar las buenas enseñanzas y llevarlas a la práctica. Nunca querer justificar nuestras acciones diciendo que otros lo hacen, que aquel lo hace, porque si aquel no quiere ir al cielo, que sea su problema, pero nosotros empeñémonos en estar eternamente y para siempre al lado de nuestro Señor. En el verso 16 hallamos un dato muy interesante sobre la formación del Nuevo Testamento, lo que conocemos como el canon. Vamos a ver este verso 16. Dice: cuando esta carta, hablando de la carta a los colosenses, sea leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Así que, ¿qué era lo que pasaba? La carta original que escribía Pablo se quedaba en la iglesia destinataria para poder estudiarla, para poder aprender de ella, porque esta carta es palabra de Dios. Así que aquella carta siempre se leía en público, hermano. No era una carta para alguien leerla en privado, Pablo le enviaba, y así como estamos nosotros reunidos hoy, aquella carta se leía a toda la congregación, y aquella carta se mantenía en esa congregación para ser estudiada. Los hermanos empezaban a estudiar y a predicar acerca de aquellas enseñanzas, pero el asunto no quedaba allí, sino que se hacían ¿qué? Copias. Así que había una fotocopiadora en aquel momento, en aquel tiempo, ¿verdad? No habían fotocopiadoras. ¿Cómo se hacían las copias? A mano, escritas a mano. ¿Para qué? Para ser distribuida en todas las iglesias. Hermanos muy preparados en esto, en el conocimiento bien del griego. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego, no fue escrito
escrito en ningún otro idioma, sino que fue en griego, y habían hermanos muy especialistas, muy bien preparados en esto. ¿Y qué pasaba? Se hacían copias, se distribuían. Así se conservaron originalmente todos los libros del Nuevo Testamento, hasta que finalmente en el año 125, escuchen bien, año 125 después de Cristo, ya se habían juntado todas las copias de los 27 libros que forman el Nuevo Testamento que usted y yo hoy conocemos de la palabra de Dios. Ahora, este verso 16, aquí hay algo que llama nuestra atención. No sé si usted puede, vamos a leerlo otra vez, a ver qué nos llama la atención. Dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Qué le llama la atención? Que una carta a los laodicenses, búsquenla en la Biblia. No está. Esto llama la atención. Así que, ¿qué pasó aquí, hermanos? Nosotros, conociendo la obra del Espíritu Santo, que fue el que inspiró la Biblia, no debemos tener la menor duda de que esta carta a la Odisea fue totalmente excluida por alguien. Alguien la sacó, alguien la hizo que se perdiera. Es que esta carta fue totalmente exclusiva para aquella congregación de la Odisea y para aquel tiempo específico, y no para nadie más. ¿Está claro? Así que, porque por ahí de una serie de especulaciones y libros, y están diciendo, ustedes no han querido agregarle a la Biblia estos libros que son, hermanos, todo lo que Dios quiso que su palabra tuviese, lo tiene. Y estos 66 libros que están allí es la obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo cuidó para que esto no se alterara. Tenemos la absoluta seguridad de que nadie pudo haber hecho desaparecer esa carta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios, ¿quién puede cambiar la voluntad de Dios? Nadie puede cambiar la voluntad de Dios. Todo lo que el Espíritu de Dios quiso que supiéramos se ha conservado desde aquella versión original. Y si usted me pregunta, pastor, ¿y cómo tenemos la Biblia hoy? ¿Y cómo sabemos que la Biblia, lo que dice ahora que estoy leyendo, es lo mismo que ha dicho durante todo el tiempo? Es muy sencillo. Se han encontrado fragmentos de miles de años de libros de la Biblia, y cuando se comparan con lo que hoy tenemos, dice exactamente lo mismo. Se han conservado códices. Los códices es la transición del pergamino al libro, es parecido un poquito al libro. Los códices que son antiguos, que hay varios en el Vaticano, hay uno, hay un siríaco, hay un copto en Egipto, hay diferentes. Cuando se consultan, dice exactamente lo mismo. En los años 40, un pastor de cabras que andaba por el área del Mar Muerto tiró una piedra, hacía la aventura y sonó como en algo que le hizo eco, una tinaja. Y cuando el hombre, por curiosidad, entró a aquel lugar, allí se hizo un descubrimiento que se conocen como los rollos del Mar Muerto o de la cueva de Qumran, donde allí aparecieron una serie de libros casi completos, el libro del profeta Isaías, y cuando se compara lo que hoy tenemos, dice exactamente lo mismo. Así, hermano, que no hay duda que usted tiene la palabra fidedigna en sus manos, la palabra que Dios ha querido revelarnos a nosotros. Y yo quiero concluir señalando lo que concluye esta carta. Aquí aparece un mensaje directo al pastor de la iglesia de Colosas. Está en el verso 17. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio
que recibiste en el Señor. El consejo de Pablo a Arquipo no es una reprensión, hermano. No era que Arquipo estaba haciendo algo malo, no era un mal desempeño de su ministerio pastoral. A veces nosotros somos un poquito incómodos y cuando alguien nos dice, mira, cuídate, trata de hacer las cosas bien. ¿Y qué estoy haciendo mal? Pero hermano, si estamos haciendo algo bien y alguien nos dice para que hagan las cosas bien, ¿qué debemos hacer? Gloria a Dios, gloria al Señor. Es un llamado que se le hace a Arquipo para que no descuide su vida espiritual y un estímulo para seguir adelante. Porque si yo le preguntara a usted en este día, ¿hasta cuándo usted y yo tenemos que estar haciendo las cosas bien? ¿Hasta cuándo? Hasta que muramos, hasta que partamos de este mundo o hasta que Cristo venga, si es que tenemos la oportunidad de estar con vida cuando Cristo venga. Va a haber millones de creyentes que tendrán esa oportunidad de ver a Cristo, nunca pasar por la muerte. Así que el llamado a Arquipo es a no descuidar su vida espiritual. Era un pastor, pues el pastor se descuida espiritualmente. Quiero que esto usted lo tenga claro en la mente. El pastor no es un ser privilegiado, no. El pastor es una oveja que el Señor la ha llamado y el Señor le ha dicho, sígueme a mí. Y según tú me sigues a mí, que te sigan los demás a ti. Si el pastor se descuida de seguir a Cristo, el pastor se va a meter en problemas. Si el pastor descuida su vida de oración, si el pastor descuida estudiar la palabra, si el pastor descuida reunirse con otros creyentes, se va a meter en problemas. Esto es lo que Pablo le está diciendo a Arquipo. Arquipo, mantente cuidando tu vida espiritual, tu vida ministerial, porque ¿de quién había Arquipo recibido el ministerio? ¿Qué ven en el verso 17? Del Señor. Aquí hay un principio y no se trata de algo exclusivo para Arquipo, sino que también a nosotros se nos hace un llamado a cuidar que lo que Dios nos ha puesto a hacer. Usted tal vez dirá, yo hago tal cosa en la iglesia y si usted puede hacer algo en la iglesia, ¿sabe quién lo ha llamado a hacer? El Señor. Esto no es, aunque como pastor uno le recomiende a un hermano, tal vez puede hacer esto, pero déjeme decirle que el llamado es de Dios. Si usted lo hace para Dios, y si no lo hace para Dios, porque esto es lo que nosotros hallamos en la palabra del Señor. Y la recomendación a Arquipo tiene dos vertientes. Si lo estamos haciendo bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Luchar para mantenerlo. Por ejemplo, usted compra un auto nuevo y unos meses después usted tiene que llevarlo ¿a qué? A darle mantenimiento. ¿Y es porque el auto está dañado? Es para que se mantenga bien. El cristiano debe mantener su vida espiritual, cuidarla. No es que anda mal, es para que no se dañe, es para que cada vez pueda mantener esa calidad espiritual. Entonces, debemos luchar para mantenerlo y si no lo estamos haciendo bien, debemos de mejorarlo. La expresión, el ministerio que recibiste en el Señor, destaca que el llamado a todo creyente para trabajar en la obra no viene como una decisión propia o una elección de los líderes de una congregación, sino que es una decisión de Dios. Pero es una decisión de Dios, pero es responsabilidad de quién. ¿De quién? Cuidado. ¿De quién? Nosotros. Es nuestra responsabilidad cuidar aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Finalmente, Pablo dice en el verso 18, la salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. La salutación, ¿dónde comienza? Es en el verso 7 y termina en el 18. ¿Y qué dice Pablo?
¿Qué está diciendo Pablo aquí en este último versículo? Que esta sección fue escrita directamente por él. Usted se preguntará, ¿y entonces todo lo demás, quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? El amanuense. El amanuense era el que escribía lo que el Espíritu Santo le inspiraba a Pablo y a muchos, por ejemplo, el que escribió el libro de Jeremías fue Baruch, un escriba. Baruch fue el amanuense. Dios le iba revelando a Jeremías y Jeremías iba dictando y el amanuense iba escribiendo exactamente lo que se le decía. Recuérdese que aquí estaba la obra del Espíritu Santo y en este caso pues uno de los 9 que estaban con Pablo, que vimos la semana pasada, fue el amanuense. No se menciona quién es, pero uno de ellos que estaba con Pablo allí en la prisión, no preso necesariamente, sino que iban y estaban con él, fue el que escribió esta carta, pero la salutación desde el verso 7 hasta el 18 fue escrita directamente por la mano del apóstol Pablo. ¿Y qué les pide Pablo a ellos finalmente? ¿Qué les pide? ¿Cómo termina? Acordaos de mi prisión. ¿Necesita un líder que se ore por él? ¿Necesita un líder una palabra de fortaleza en algún momento, hermanos? A veces pensamos que no, pero esta es una realidad y es una necesidad que todos tenemos. Les pide que no se olviden de orar por él para que salga de la cárcel, para que el Señor obre y tenga misericordia. Y por último, los encomienda que a la gracia del Señor. Y en este día, hermano, concluyendo esta serie, yo debo decirle lo mismo, que la gracia del Señor les guarde y les acompañe a cada uno de ustedes. Y que podamos vivir siempre en esa gracia, entendiendo que la gracia es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga en este día. Estemos en pie y vamos a orar dando gracias a Dios por estas palabras y que estas enseñanzas se queden grabadas en nuestras mentes. Padre amado, quiero darte las gracias en este momento. Gracias por haberme permitido completar esta última sección del libro de Colosenses. Yo te pido, Padre, que estas enseñanzas que hemos extraído de estos últimos versículos en el día de hoy queden grabadas en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. Señor, que seamos firmes en servirte a ti, oh Dios. Que nosotros seamos maduros espiritualmente y que seamos completos para adorar y bendecir tu nombre, que podamos vivir en integridad delante de ti. Ayúdanos a reflexionar en estas enseñanzas y a estar sujetos a hacer tu santa y tu bendita voluntad. Que nuestra vida se incline siempre a hacer tu voluntad. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.